Bien, para empezar vamos a hablar de algunas frases. Y este es un médico judaísta medieval que habla de que un buen profesional no trata una enfermedad, sino la persona que la padece. Entonces, si bien nosotros nos dedicamos a veces a estudiar enfermedades, fármacos, cosas aisladas, tenemos que siempre pensar en un contexto. Eso no solamente estamos viendo una pierna, un brazo, un corazón, sino estamos viendo una persona con todo lo que significa, con todo el contexto de la persona. Y eso es importante desde el punto de vista de profesional en salud. Bien, ahora nos vamos a hablar, vamos a dedicar a hablar de los fármacos del sistema nervioso central. Bueno, tenemos que recordar que, como decía Hipócrates, los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Es decir, el cerebro ya desde Hipócrates constituye el centro de todas nuestras emociones, de todas nuestras penas, de todas nuestras alegrías, del dolor, etcétera. Y no el corazón como usualmente le achacan, sino es el cerebro. Y es un órgano complejo y es un órgano que necesita mucho estudio que hasta ahora todavía no se ha podido dilucidar. Y pues obviamente los fármacos que se relacionan con el sistema nervioso central también todavía siguen en investigación y en desarrollo. Básicamente, los que contamos en la actualidad vamos a tener fármacos que van a tener efectos positivos y negativos desde el punto de vista motor, desde el punto de vista funcional y lo que nos interesa fisioterapia. Entonces, los fisioterapeutas, como estamos trabajando con pacientes con múltiples patologías, debemos conocer que los efectos terapéuticos que van a obtener los fármacos en el sistema nervioso y también con los efectos adversos y cómo van a interactuar para que yo pueda realizar una adecuada terapia de rehabilitación y una terapia física. Entonces, si bien no voy a yo usar fármacos, sí, estos fármacos pueden interactuar con la terapia que estoy realizando. Entonces, vamos a empezar viendo un video. Este es un niño que, como ven, estaba llorando y de repente tiene un episodio. Deja de respirar. Se contrae, se estira. Y de ahí recupera el llanto, recupera la conciencia y la respiración. Queda después un poco flácido, un poco dormido todavía, pero ya respirando. Y pues este evento le pasa cada vez que el niño llora, ya sea por cualquier causa del llanto. Este evento es muy llamativo, muy aparatoso, pero no constituye precisamente algo grave. Representa un episodio de apnea de llanto o espasmo del sollozo, que no está relacionado con una alteración en la actividad cerebral, sino más bien con una crisis por falta de inspiración adecuada, es una crisis de llanto. Entonces, estos episodios son muy frecuentes y no requieren un tratamiento y hay que saber diferenciar de otros episodios, como es el caso de estas crisis, que son mioclonía, que igual el paciente está consciente, pero tiene estos episodios de saltos continuos y que si bien pueden ser menos llamativos que las anteriores, representan sí esto una actividad cerebral irritativa. O en ocasiones pueden tener todo el contexto que se describen en los textos de crisis tónica generalizadas. El paciente empieza con desconexión del medio, empieza a ponerse duro, tieso los músculos, empieza un temblor grueso, ¿ya? Y a veces va a haber una relajación de esfínteres,
palidez, cialorrea y después de los movimientos bruscos aparece en esta fase de movimientos más rítmicos, más mioclónicos, más clónicos, y finalmente la relajación y el final de la crisis. Como ven, esta es una crisis, si lo comparamos con el primer paciente, muy parecida, pero el contexto es diferente. Cómo se produce, en qué circunstancias, en qué situaciones se genera el evento, eso nos va a dar la clave para diferenciar entre una crisis convulsiva, verdadera, epiléptica, y una crisis que viene de otros eventos. Entonces, la diferenciación no siempre es fácil, no hay elementos de exámenes y laboratorios que te ayuden, y a veces simplemente observar el episodio, que no siempre lo vemos, sino la descripción. Entonces, esto nos plantea un diagnóstico, que cuáles de estos niños van a tener epilepsia como una enfermedad y cuáles van a ser otros eventos relacionados. Eso evidentemente va a requerir la valoración de un médico, algunos estudios, etc. Y la epilepsia es una afección neurológica crónica que se caracteriza por la presencia de crisis epilépticas, es decir, crisis que vienen del cerebro, de una descarga normal cerebral, que son repetitivas, que son recurrentes y que no están relacionadas a factores desencadenantes. Quizás ese es uno de los factores más importantes. El paciente va a tener estos episodios recurrentes y repetidos y no están relacionados a eventos de, por ejemplo, llanto, fiebre u otros desencadenantes como un trauma, sino que aparecen de la nada y que se van repitiendo en el tiempo, al menos un episodio separado de otro de 24 horas. La epilepsia es una enfermedad crónica que va a tener un tratamiento, y el tratamiento de la epilepsia, que en realidad no es una sola, hay varios tipos de epilepsia, va a incluir una serie de medicamentos y una serie de medidas. Creo que lo primero es que nosotros nos informemos y eduquemos sobre la epilepsia. Y si bien es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que pueda limitar algunas actividades. La idea del tratamiento es que este paciente pueda tener la vida lo más normal posible. No está permitido, no está prohibido que él tome Coca-Cola, ni que pueda ir a jugar básquet, jugar fútbol, que haga las actividades lo más normales posibles. De hecho, ese es nuestro objetivo. ¿En qué situaciones podría requerir alguna precaución? En deportes acuáticos, en los que obviamente el paciente va a estar en el agua y va a requerir que lo cuidemos, lo veamos si es que da una crisis en el agua, pero no está restringido de hacerlo. En pacientes en que van a hacer algunos deportes de alto riesgo, como salto en altura, escalada, va a requerir también supervisión. Y solamente requeriremos restringir la televisión y videojuegos en caso de que haya franca fotosensibilidad, es decir, que con una longitud de onda de la luz el paciente tenga crisis, que esa es las menos frecuentes. Entonces, la restricción de la televisión y videojuegos no está dada por la presencia de epilepsia. Entonces, siempre es importante que nos eduquemos y nos informemos, porque las prohibiciones extra pueden hacer que el paciente tenga otros problemas más extra, como ansiedad, estrés asociados a la misma enfermedad. El tratamiento, cuando nosotros lo vamos a dar, siempre se va a basar en fármacos. Y el tratamiento farmacológico va a estar indicado en todo paciente que tenga epilepsia, es decir, que tenga más de 2 crisis convulsivas epilépticas separadas en el tiempo y que no hayan tenido ninguna causa desencadenante. Los fármacos antiepilépticos lo que hacen es suprimen o disminuyen la crisis, la posibilidad de que se genere la convulsión, la crisis, pero no modifican el daño cerebral subyacente, por lo tanto no son curativos. Y esto es importante de saberlo, porque esto implica que el paciente va a tener que recibir tratamiento epiléptico por largo tiempo. Estos tratamientos no curan como un resfrío o una infección que se le da al antibiótico, mata el germen,
2 semanas y se pasó, no. El tratamiento para la epilepsia pues dura años porque solamente controla. Se sabe que el 50% de los pacientes epilépticos se van a controlar con un solo medicamento, sea cual sea. De esos 25% se van a controlar con un segundo medicamento, ¿ya? Y va a quedar alrededor de un 25-20% de pacientes que pese a recibir 2 o 3 tratamientos, no van a llegar a controlar por completo sus convulsiones. Es decir, ha habido un fracaso del tratamiento farmacológico y en esos tenemos que ensayar otras opciones de tratamiento que no sean fármacos. Aún así, el tratamiento para la epilepsia va a durar entre 2 a 3 años como mínimo, pudiendo prolongarse a veces a tratamientos por muchos más años, 10 años, 15 años. Dependerá de la evolución del paciente. Pero sí es importante que nosotros como profesionales indiquemos que los tratamientos no se deben suspender, aunque el paciente esté bien, si ese es el objetivo, y deben durar por lo menos 2 a 3 años. Los fármacos antiepilépticos tienen una serie de mecanismos de acción. En algunos casos, sobre todo los fármacos más nuevos, se desconoce claramente el por qué provocan esta disminución o esta inhibición de las crisis. Pero básicamente podemos organizarlos en 4 mecanismos. Uno, la inhibición de los canales de sodio, que es un canal voltaje dependiente que va a hacer que la neurona se genere un potencial de acción. El segundo mecanismo es que va a potenciar la actividad inhibitoria GABAérgica, es decir, va a activar a receptores GABA. Sabemos que son inhibidores, entonces al activar a receptores GABA va a inhibir la transmisión neuronal. Un tercer mecanismo va a inhibir los canales de calcio, que igual son canales voltaje dependientes y que van a producir una excitabilidad neuronal. Y por último, van a inhibir la actividad excitatoria a través del bloqueo de receptores o de la liberación de neurotransmisores excitadores como el glutamato. Aquí hay un esquema en el que se puede ver todos los mecanismos de acción y los distintos anticonvulsivantes donde actúan. Como ven, es bastante complejo. No vamos a explicar todo eso, pero por ejemplo, este es un receptor GABA, este es GABA y este es un receptor GABA. Entonces, hay fármacos que van a actuar sobre este receptor específico y van a bloquear la activación de van a hacer que los GABA puedan producir más inhibición. Hay otros receptores que van a actuar en los canales de potasio. Hay fármacos que van a actuar a nivel de las vesículas sinápticas en la liberación de neurotransmisores. Hay fármacos, y estos son la mayoría, que van a actuar sobre los canales de sodio, mediadores de voltaje. Van a actuar sobre los canales de calcio, en algunos casos, en las subunidades específicas de los canales de calcio. Y hay algunos, como ven acá, que no se sabe exactamente cómo, pero van a producir una inhibición de la transmisión neuronal. Entonces, no vamos a estudiar con detalle cómo es porque son complejos los mecanismos de acción, pero tenemos que saber que existen por lo menos esos 4. Los fármacos antiepilépticos se han desarrollado desde hace mucho tiempo. En 1857 surgió el primer fármaco con ese objetivo y fue el bromuro. Y a partir de ahí, pues hasta la fecha hay cada vez más fármacos que se van desarrollando. Los más antiguos que datan del 1902, el fenobarbital, y la era del 60, 70, todavía seguimos utilizándolo y siguen siendo los fármacos de primera línea para el tratamiento de la epilepsia. Entre esos están el fenobarbital, la fenitoína, la primidona, la carbamazepina y el ácido valproico, que datan del 60 y del 70. Entonces, estos fármacos de primera generación todavía los usamos y son los que llamamos los de primera generación o en la primera línea. Y a partir del 70 y de los 80, en realidad, hasta el 2010 más o menos, han empezado a salir otros fármacos, ya con mecanismos de acción más diversos y sobre todo con un efecto anticonvulsivante un poco más amplio
y menos efectos adversos, que esa es la ventaja más importante sobre los fármacos de primera generación. Entre estos tenemos una lista larga: clobazam, vigabatrin, oscarbamazepina, lamotrigina, que sobre todo han tenido su boom en la década del 90 hasta el 2005, 2007. Posterior a eso, del 2010 para adelante hasta nuestra fecha, han aparecido nuevos y siguen apareciendo nuevos anticonvulsivantes, algunos indicados solamente para un tipo de epilepsia y algunos con indicación para varios, ya que en realidad estos de la última generación todavía están en esto. Si nosotros hablamos de fármacos de primera línea o los más antiguos, primera generación, los más conocidos: el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, la etosuximida, la primidona y el diazepam, son fármacos que se van a usar como primera elección para tratar epilepsias. Cualquier paciente que venga con diagnóstico de epilepsia va a utilizar alguno de esos fármacos. Estos fármacos también tienen sus indicaciones. Si bien pueden ser utilizados para manejar cualquier tipo de crisis, se ha visto que algunos pueden empeorar ciertos tipos de crisis. Así, la carbamazepina, por ejemplo, empeora las crisis de ausencia y la mioclonía, y el clonazepam, por ejemplo, puede ser un fármaco que sirve para cualquiera. El clonazepam es familiar de las benzodiazepinas, que ya lo conocemos. El fenobarbital, por ejemplo, puede empeorar las crisis mioclónicas, no tiene eficacia en las crisis de ausencia, y la fenitoína igual empeora las crisis de ausencia. Entonces, si bien todos tienen un efecto anticonvulsivante, pueden generar algunos empeoramientos de la crisis. Por lo tanto, el esquema antiepiléptico siempre tiene que ser dado y guiado por un neurólogo. Y obviamente el cambio o el agregar otro fármaco también debe ser determinado por él. De estos fármacos que ya, como les decía, se conocen desde la década del 70, lo que más se ha descrito son efectos adversos. Todos van a tener efectos adversos en mayor o menor medida. Todos en común pueden generar como efecto adverso importante alergias. Todos. ¿Ya? Y la alergia es una causa importante de suspensión de tratamiento. Los fármacos como el valproato o el ácido valproico pueden generar alteraciones gastrointestinales importantemente, pueden generar alteraciones en los ovarios, pueden ser teratogénicos y pueden generar también alteraciones hepáticas, trombocitopenia, aumento de las enzimas hepáticas, hiperamonemia, hepatitis medicamentosa. Son los principales efectos del ácido valproico. La carbamazepina, en cambio, no va a generar tanto problema hepático, pero puede producir problemas a nivel hematológico, leucopenia, puede producir hiponatremia, y también está descrita que puede producir teratogenicidad, igual que el ácido valproico. La fenitoína más es relacionado con igual alergias y algunas alteraciones en el metabolismo del calcio, y que puede producir algunos síntomas neurológicos como atrofia cerebelosa, ataxia e incluso empeorar convulsiones en caso de intoxicación. Y el fenobarbital, dentro de sus efectos adversos más importantes, está la alteración en la conducta, la somnolencia, puede producir grados importantes de falta de atención, disminución del rendimiento intelectual. Y pues a veces también puede asociarse a algunas alteraciones hematológicas, pero las más frecuentes son la somnolencia. Entonces, nosotros tenemos que revisar siempre que tenemos un paciente con epilepsia y que está viniendo a hacer fisioterapia, qué fármacos recibe, y ver la lista de efectos adversos, porque puede ser que la causa de que el paciente no tenga mucho éxito en el trabajo fisioterapéutico sea por los efectos adversos del medicamento, y eso habría que informarlo. Existe, como les decía, fármacos ya más nuevos, que son los de segunda generación, y estos fármacos tienen como principal ventaja menos efectos adversos y que van a producir un control de crisis adicional. Sin embargo, no son mejores al 100% que los nuevos, que los fármacos más antiguos.
Entonces están los que ya hemos visto nombrado, la gabapentina, la lamotrigina, los carbamazepina, el topiramato, la vigabatrina, el levetiracetam. En caso de que, y hay otros fármacos más modernos, en caso de que los pacientes no respondan adecuadamente a los fármacos, como les decía, ese 25% de pacientes, existen otros tratamientos que incluyen los tratamientos quirúrgicos. Se opera la epilepsia, no todas, pero sí se opera. Se operan las epilepsias que van a tener alteraciones corticales, vistas con estudios de imágenes muy detallados, y lo que se hace es que se saca esa área del cerebro que es la que se ha visto que produce crisis, y de esa manera sí se puede curar las epilepsias. Esto es una alternativa para curativa de la epilepsia. Hay otros casos en que no existe una lesión identificable y es difícil poder plantear una cirugía de la epilepsia, pero el paciente no responde adecuadamente a los fármacos. Entonces se plantea otra alternativa, que es la estimulación vagal, que representa como un marcapaso. Se coloca un marcapaso parecido a un marcapaso cardíaco, que tiene el tamaño de una galletita, que se coloca subcutáneo y manda un estímulo eléctrico al nervio vago. ¿Por qué el nervio vago podría regular las crisis? No está bien entendido, pero que se cree que tiene un factor inhibidor de las descargas neuronales y se regula de acuerdo a las características del enfermo el número de impulsos que va a mandar este estimulador hacia el nervio vago. Y de esa manera se puede controlar y también se puede producir, mejorar el tratamiento de la epilepsia. Funciona para algún grupo de pacientes, no para todos, no es una indicación en que todos van a responder, no. Hay algunos pacientes que responden y otro grupo de pacientes que no responden. Una de las limitaciones de esta estimulación es el costo. Es un sistema que cuesta bastante y que pues no está fácilmente accesible aquí en el país ni en otros países, es bastante caro. Otra alternativa que se da en pacientes que no responden adecuadamente a los fármacos es el uso de dietas especiales. Y una de estas es la dieta cetogénica. Es la única dieta aprobada como tratamiento para el paciente con epilepsia. La dieta cetogénica implica la administración de una dieta en la que predominantemente están las grasas. Si nosotros dividimos la dieta en 5 partes, de la dieta cetogénica, 4 son grasa y solamente una parte se divide entre proteínas y carbohidratos. El resto son alimentos ricos en grasa. Se ha visto que el generar cetosis es un factor protector para las crisis. Mecanismo exacto no se sabe, pero este efecto ya se conocía incluso desde la época antigua. En la Biblia está descrito que ayunaban para controlarse las crisis, y el ayuno es activar una vía metabólica distinta y generar cetosis, y esto pues protegía de las crisis a las personas. Es una dieta que sirve, ha demostrado eficacia por una reducción de crisis, incluso ausencia de crisis hasta en un 60% de las personas, pero no en todas las epilepsias. Además, es un poco difícil llevar porque implica, como les digo, prácticamente una dieta rica en grasas. Ha mostrado mucho éxito en niños, menos en adultos por la adherencia y por los otros efectos adversos igual que cualquier otro fármaco puede tener. No todos se benefician, pero sí un porcentaje importante de beneficios se ve con esta dieta, que igual que los tratamientos no debe suspenderse y no debe mantenerse por tiempo prolongado. En fisioterapia, ¿qué nosotros debemos considerar? Que en algunos pacientes ciertos estímulos pueden desencadenar crisis, como por ejemplo la hiperventilación, ¿ya? El respirar muy rápido, ya sea por la agitación, etcétera, en algunos pacientes pueden desencadenar crisis, ya las crisis de ausencia principalmente, o los estímulos luminosos, o el cansancio, el estrés también pueden desencadenar crisis.
Entonces, como fisioterapeuta, si yo tengo un paciente con diagnóstico de epilepsia, tengo que observar, tengo que ver y considerar eso. Otro aspecto es que los efectos adversos de los fármacos antiepilépticos van a influir en la rehabilitación y el plan de tratamiento del paciente. Ya les he dicho que los efectos adversos son numerosos y que incluyen en la mayor parte de los casos alteraciones en la atención, en el sueño, la coordinación. Entonces debemos estar atentos a eso y vigilar eso. Y además, el mismo efecto beneficioso del anticonvulsivante, que es la inhibición de descargas cerebrales, pueden también interferir con el trabajo de fisioterapia. Y es importante que a veces las crisis epilépticas, como hemos visto, no todas son muy manifiestas, a veces hay crisis más sutiles. Entonces tenemos que estar atentos a identificar crisis. Puede que el paciente o el familiar, en el caso de un niño, no se hayan dado cuenta de que el paciente convulsiona. Entonces, hay importante conocerlas, identificarlas para informar a la familia y de esa manera que puedan tomar medidas al respecto, o si yo tengo un paciente que tiene una convulsión durante la terapia, le dé un adecuado manejo y no entre en pánico y grite, más tenga que tener un adecuado manejo. Bien, este es otro paciente que van a ver, esta es una reunión. Y miren, el paciente está consciente, pero tiene este temblor continuo de la mano. Es diferente a la convulsión. ¿Mm? Igual este tiene otro temblor solo de la mano. Y miren, este paciente tiene poca expresión facial, un temblor de las manos continuo y que a veces se extiende hasta la mandíbula, casi no parpadea. ¿Mm? El parpadeo es muy lento. Si nosotros vemos poca expresión facial igual, y si le pedimos que haga una acción propositiva, el temblor desaparece. Entonces, este es un temblor más bien cuando el paciente está en reposo. Cuando le pedimos al paciente que se levante, vemos que tiene dificultad ya de cambiar de posición. Y si le pedimos que camine, vamos a ver que tiene el temblor continuo en la mano y cuando camina, camina pasos cortos, sin braceo. Al girar, descompone el giro, ¿ya? Y esta marcha sin braceo y de pasos cortos. Si vemos igual el rostro de este paciente, vamos a verlo más atrás, como ven, tiene poca expresión facial, casi no parpadea, ya los músculos de la expresión facial están comprometidos. Entonces, este grupo de pacientes tienen lo que se conoce como la enfermedad de Parkinson. Es igual movimiento, pero a diferencia de la epilepsia, aquí este es un movimiento con otros síntomas más. La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes. Aparece en edades después de los 60 años usualmente y es más frecuente en varones. Se calcula que 1.7 por 100 habitantes van a tener Parkinson, es decir, es muy frecuente y su incidencia va de 8 a 18 por 100.000 habitantes. Básicamente en el Parkinson lo que va a ocurrir es alteraciones motoras que van desde la asinesia, es decir, disminución o pérdida de movimiento, la rigidez, hipertonía de los músculos y el temblor. Y esto se produce por la degeneración propia de la edad de un sistema nervioso, de una conexión a nivel del sistema extrapiramidal, que es el sistema nigroestriatado, y la aparición de cuerpos degenerativos en estas áreas cerebrales, que son los cuerpos de Lewy, que son neuronas degeneradas y alteradas,
y que no funcionan adecuadamente y producen estos síntomas. La sustancia negra normalmente va a producir un neurotransmisor que es la dopamina. Esta dopamina estimula a una área del cerebro que es el cuerpo estriado a la producción de otro neurotransmisor que es la acetilcolina, que va a estimular además la secreción de GABA. Entonces, y el GABA va también a activar a otras áreas de este circuito. Entonces, lo que ocurre en el Parkinson es que hay una disminución en la producción de esta dopamina por las neuronas de la sustancia negra. Estas neuronas de la sustancia negra se degeneran, se mueren. Por lo tanto, no hay suficiente dopamina, por lo tanto, no se produce suficiente acetilcolina para la producción de GABA. Y esto genera toda una serie de alteraciones en este circuito extrapiramidal entre sustancia negra y cuerpo estriado, y que se va a manifestar en la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad va a tener cuatro síntomas cardinales, que son por los que uno hace el diagnóstico. El primero, que lo hemos visto, es el temblor de reposo. Temblor fino, como contar monedas, se dice, parece que el paciente estuviera contando monedas. La bradicinesia o asinesia, que representa la disminución de los movimientos normales, de los movimientos de la actividad normal. Cuando nosotros hablamos, nos movemos, movemos nuestro rostro, movemos nuestra cara, mostramos emoción. La bradicinesia representa eso, una disminución de los movimientos normales, el levantarse, el caminar, el hablar, movimientos normales que se enlentecen o incluso desaparecen en el Parkinson. El otro síntoma cardinal es la rigidez. Ya la rigidez es que los músculos empiezan a ponerse más tiesos, más rígidos. Y esto es porque hay esa desconexión. Entonces el paciente se mueve menos y los movimientos son más torpes, más bruscos. Y por último, la inestabilidad postural, que está asociada también a estos dos síntomas, que produce que el paciente le cueste cambiar de una posición a otra y principalmente en la marcha tenga una inestabilidad que hace que pierda el equilibrio y que pueda tener caídas frecuentes. Entonces, los síntomas no aparecen todos en uno. Generalmente va apareciendo uno primero y luego el otro. Y estos síntomas cardinales además van a acompañarse de otros síntomas que son los síntomas ya en enfermedad avanzada, que implica alteraciones en la conducta, en el sueño, en la memoria. Y usualmente los pacientes se demencian, pierden el lenguaje y esto va evolucionando a largo tiempo. Usualmente desde el inicio del temblor, que es el primer síntoma usualmente que aparece, hasta la aparición de los otros síntomas como la demencia, alteraciones de conducta, agitación, pueden pasar más de 10 años. Entonces es una enfermedad lentamente progresiva. Al ser lentamente progresiva y degenerativa, las opciones de tratamiento del Parkinson son pobres. No existe un tratamiento definitivo y usualmente se plantea un tratamiento multimodal, ¿sí? Múltiples modalidades. Por un lado va a estar la terapia física, que es como en todo la base del tratamiento, tratar de mantener la actividad, disminuir la rigidez y darle mayor funcionalidad al paciente el mayor tiempo posible. Hemos dicho que 10 años tiene de degeneración, de evolución la enfermedad, entonces tengo que yo desde el inicio tratar de adaptar a ese paciente, de mejorar su condición física y mental. Otro segundo pilar de tratamientos, los fármacos, que tienen un rol, pueden mejorar los síntomas, pero en realidad no van a curar la enfermedad porque igualmente es degenerativa y no tienen efecto curativo de reemplazo de neuronas que se mueren en el Parkinson. Y por último, también existe una terapia quirúrgica que permite la instalación de ciertos sensores, de ciertos estimuladores
que van a generar este impulso de producción de dopamina. Pero evidentemente estos tratamientos no son de uso masivo. La terapia quirúrgica para el Parkinson, en algunos pacientes sí seleccionados se puede hacer a una etapa de evolución de la enfermedad determinada, y pues los costos y los insumos para hacer estos procedimientos tampoco están siempre disponibles. Respecto a los fármacos, el grupo de fármacos que se utiliza para el Parkinson se llaman fármacos antiparkinsonianos. Y básicamente vamos a tener dos grupos de fármacos. Los fármacos que van a tener una actividad dopaminérgica, es decir, que son iguales a la dopamina, que es lo que le falta al paciente con Parkinson. Y otros fármacos que van a reducir la actividad colinérgica, es decir, en una parte del ciclo para ayudar la generación de GABA. Entonces, son estos dos grupos de fármacos. Los que más se utilizan son los que son parecidos a la dopamina o que tienen una actividad de dopamina. Y los más conocidos son el grupo de la levodopa y la carbidopa. Así se llaman, levodopa o carbidopa. Y el nombre comercial, si quieren, les puedo dar, es un famoso, el Grifoparky. ¿Qué es lo que hacen? Son agonistas dopaminérgicos directos. Es otro grupo de fármacos que no son como la dopamina, pero son parecidos. ¿Ya? Ese es otro grupo de fármacos. Otro está la amantadina, que también podría activar los mismos receptores de la dopamina. Y están otro grupo más raros, que son los inhibidores de la catecolioximetiltransferasa, los COMT, y los inhibidores de la MAO. Estos lo que hacen es inhibir la degeneración, la disolución, si quieren, de la dopamina, que se hace por este grupo de enzimas, la monoaminooxidasa y la catecolioximetiltransferasa. En realidad, yo no necesito que ustedes sepan los mecanismos de acción de estos fármacos, ni siquiera los nombres con detalle, pero que sí sepan que hay fármacos que tienen actividad dopaminérgica, es decir, van a fijarse a receptores de dopamina y van a ser iguales a la dopamina, y hay fármacos que van a actuar a reducir la actividad colinérgica. Los más usados de los que tienen actividad dopaminérgica es la levodopa y la carbidopa. La levodopa es la que se va a convertir en dopamina en el sistema nervioso central. Esta levodopa, y de aquí viene el dibujo, la foto que les muestro, ha sido descubierto por un doctor, ya, y que la vida de este doctor y cómo descubrió el fármaco está vista en esta película que se llama Despertares. Está basada en esta historia y es protagonizada por estos dos grandes actores, Robert De Niro y Robin Williams. Es una película antigua, data del 80, y en el cual el doctor Oliver Sacks, que es el doctor que descubrió la levodopa, era un médico que trabajaba en una clínica psiquiátrica, que era donde llevaban estos pacientes con Parkinson, porque llegó un momento en que avanzaba la enfermedad, perdían el habla, perdían la expresión mímica, prácticamente estaban tiesos, no podían caminar. Entonces eran de una gran discapacidad y los llevaban a unas clínicas psiquiátricas, unas clínicas de rehabilitación, y la mayor parte de los pacientes se quedaban ahí y morían. Entonces este médico, Oliver Sacks, fue el que agarró y empezó a investigar este grupo de pacientes y generó y desarrolló este medicamento que es la levodopa, y le empezó a dar a los pacientes, y fue, como dice la película, un despertar. Y la película trata de la relación del doctor, que en este caso es Robbie Williams, con un paciente, de cómo evolucionó con la medicación, cómo despertó y empezó a hablar y empezó a recuperar su vida. Pero como todo, lo bueno también tiene malo. Si bien este fármaco era casi milagroso, tenía un tiempo de acción. Y después de eso, el efecto de la levodopa pasa, y el paciente vuelve a tener los síntomas y lamentablemente pues evoluciona y se deteriora igual.
Y lo que observó Oliver Sacks en esta película, Los Despertares, fue esto, que después de un tiempo de uso, aparece con el uso del levodopa, que es excelente, que hace que el paciente disminuya sus síntomas, fenómenos que se llaman de wearing off o fenómenos on, fenómenos on-off. Es decir, con el tiempo de uso de la medicina levodopa, va a aparecer fluctuaciones en los síntomas. Es decir, el tiempo de acción de la medicina va disminuyendo con el tiempo. Y va a haber un periodo en que el paciente toma la medicina, los síntomas se alivian, ¿ya? Y después aparece un periodo en que los síntomas retornan. La medicina no tiene ningún efecto. Y estas fluctuaciones van cambiando, pueden ser mucho más largas o más cortas y van cambiando en un día. Entonces, esto es importante que como fisioterapeutas conozcamos, porque de acuerdo a eso se va regulando las dosis de medicina y obviamente se va ajustando la terapia del paciente. Yo no le puedo hacer fisioterapia en el periodo de off, cuando está sin el efecto de la medicina, ¿no? Entonces, o le doy, tengo que esperar a que tenga un nivel en la sangre para que empiece su acción y controle los síntomas. Y ahí recién trabajaré con el paciente, porque si está en el periodo off, el paciente está con todos los síntomas muy intensos, entonces no va a servir de nada que yo trabaje con él. Entonces, este fenómeno off-on aparece a lo largo del tiempo y muchas veces después de mucho tiempo de usar la levodopa, pueden los periodos ser demasiado cortos, o sea, el periodo en que esté con los síntomas controlados ser muy corto y hacer que pues no sea una alternativa terapéutica útil. Y eso depende de la evolución de la enfermedad, además de la aparición de otros síntomas, como hemos dicho, que no son precisamente los motores, sino van de la parte cognitiva, de la parte de sueño, de la parte de conducta. ¿Ya? Pero esto es lo que tenemos que tener en consideración cuando vemos un paciente con Parkinson. Además de los fármacos para la epilepsia y los Parkinson, los fármacos para el que actúan sobre el sistema nervioso central están un grupo de fármacos que se llaman psicofármacos. Psico, y van a actuar sobre la parte psicológica, sobre todas las funciones psicológicas cerebrales. Y en estos fármacos tenemos 4 grupos. Están los ansiolíticos hipnóticos, los antidepresivos, los antipsicóticos y otro grupo de fármacos que van a actuar sobre otro tipo de funciones cerebrales. Pero estos son los más importantes. El primer grupo son los ansiolíticos. Ansiolíticos son aquellos que hacen que disminuyen o que hagan desaparecer la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es lo que se define como un sentimiento de miedo, de temor, de incertidumbre, a veces con causa justificada o sin justificación en algunos casos. Se acompaña generalmente de síntomas vegetativos, sudor, temblor, taquicardia, y estos, pues, en algunos casos le llaman angustia. Existe una ansiedad que es fisiológica. Todos alguna vez hemos tenido ansiedad, este temor, esta sensación de miedo, de aprensión, de incertidumbre. Y generalmente la ansiedad fisiológica nos ayuda a superar algún problema. Estoy ansioso porque tengo examen, estoy ansioso porque voy a tener una cita, etcétera. Pero la ansiedad patológica es aquella que persiste en el tiempo y a veces los desencadenantes no son claros. Y si no están relacionadas el estímulo a la respuesta, es decir, al grado de ansiedad que se percibe. Usualmente, la ansiedad va a estar asociada a veces a trastornos depresivos, porque esta ansiedad perturba la función normal del individuo y hace que pueda asociar también a depresión. Entonces, cuando tenemos una ansiedad patológica o una ansiedad demasiado intensa ante el estímulo
o prolongada en el tiempo y de duración mucho más larga, usualmente necesitamos medicación. Y este grupo de fármacos podemos tener, los ansiolíticos o hipnóticos pueden ser de dos tipos: los benzodiazepínicos y los no benzodiazepínicos. Los benzodiazepínicos ya los hemos visto a lo largo de estos temas. Hemos visto que los benzodiazepínicos o los fármacos, las benzodiazepinas, son fármacos que van a actuar sobre receptores GABA-A y se utilizan para una serie de cosas. Acuérdense, se utilizan como relajantes musculares, hemos visto hace poco como antiepilépticos y ahora como ansiolíticos o hipnóticos. En este grupo están el diazepam, el midazolam, el alprazolam y ketazolam. La principal ventaja de estos benzodiazepínicos es que producen eso, disminución de la transmisión neuronal, lo cual genera sedación, sueño, y obviamente eso ayuda a que el paciente pueda disminuir esta angustia. Y los no benzodiazepínicos, que no actúan sobre receptores GABA, que van a tener otros mecanismos de acción diferentes, y principalmente son fármacos que van a ayudar a inducir el sueño, porque esa es una de las situaciones que más estrés genera al paciente. Entre esos están la sopriclona, el solpidem o la esopriclona. ¿Dónde actúan las benzodiazepinas? Ya lo hemos visto, van a actuar en receptores específicos para benzodiazepinas a nivel del receptor GABA-A. Al actuar sobre estos receptores van a producir apertura del canal, lo cual hace que se aumente la liberación de GABA y lo cual hace que tenga más efecto inhibitorio. Entonces, ¿qué van a producir como efecto terapéutico como ansiolíticos? Van a reducir la ansiedad porque van a ser inhibidores de la transmisión neuronal, disminuyen los estímulos, disminuyen la ansiedad, producen sedación y somnolencia, lo cual va a ayudar a que el paciente duerma mejor, porque generalmente el ansioso tiene insomnio. Van a tener un efecto relajante muscular, que ayuda a que también se relaje, esté menos tenso. El efecto anticonvulsivante que ya habíamos visto, y también en algunos casos puede servir para uso como preanestesia, ¿ya? Pero como ansiolítico nos sirve como en estos tres puntos. El uso de estos ansiolíticos, de los benzodiazepínicos, a veces están limitados por los efectos adversos. Produce mucha somnolencia, lo cual va a disminuir la función psicomotora. Si el paciente tiene que ir a trabajar por la somnolencia de la benzodiazepina, a veces no puede trabajar. Produce incoordinación motora, amnesia, sedación, mareos, ataxia y a veces una reacción paradójica. En lugar de producir relajación, produce estimulación. Otro segundo grupo de fármacos, hemos visto los ansiolíticos, son los antidepresivos. Son fármacos para manejar la depresión. ¿Qué es la depresión? Es un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, ¿ya? Y que se va a caracterizar por sentimientos de abatimiento, de infelicidad, de tristeza extrema, de culpabilidad, y que estos sentimientos van a producir una incapacidad total o parcial y hace que la persona no pueda disfrutar de las cosas de la vida cotidiana, ¿ya? Eso es importante. Todos nos hemos sentido tristes alguna vez, todos no hemos tenido esta sensación de abatimiento, de infelicidad, pero cuando esa tristeza impide que disfrutes los acontecimientos de la vida diaria y esto te genera incapacidad, ya estamos hablando de un trastorno depresivo. En algún grado, la depresión se acompaña de ansiedad, entonces a veces tenemos que combinar los tratamientos. Y la depresión muchas veces, a veces pasa desapercibida y solamente se da cuenta uno cuando el paciente ya tiene una enfermedad más avanzada, una depresión que se llama mayor de mucho tiempo de evolución. Se calcula que la depresión afecta al 10% de la población adulta y el riesgo es de 2 a 3 veces mayor en mujeres. Ahora, ¿qué hace que el paciente tenga depresión, que esté triste? Primero, además de producir una incapacidad, porque el paciente no disfruta y no puede vivir adecuadamente, no puede trabajar, genera incapacidad, también existe un riesgo de que pueda atentar contra su vida y el riesgo de suicidio que es real.
el porcentaje de pacientes depresivos que se suicidan es alto. Entonces, el tratamiento de la depresión está orientada a esos dos objetivos, a mejorar la incapacidad y a disminuir el riesgo de suicidio. Que suicidio es muerte, ¿no? Bueno, los antidepresivos pueden ser muchos. En la última década ha habido un boom por el descubrimiento de un grupo nuevo de antidepresivos, porque ya se entiende la depresión o estos trastornos emocionales como una alteración química a nivel cerebral. Ya no se entiende solamente, que está triste y que es un problema psicológico, no se entiende como un problema químico, que hay receptores, que hay neurotransmisores afectados. Entonces, a partir de ahí ha sido un boom y han generado una serie de fármacos orientados a eso, a mejorar los neurotransmisores. Básicamente los antidepresivos se pueden dividir en tres. Los tricíclicos, que son los más antiguos, que está la imipramina y la amitriptilina, que por ser antiguos no significa que no funcionen. Los inhibidores de la MAO, que se utilizan menos por los efectos adversos, que está la penicilina, la tranilcipromina, y estos son los del boom, los que han aparecido en los últimos 20 años, 10, 20 años, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, así es su nombre, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, y el representante más importante de este grupo es la fluoxetina, que con su aparición en los años 80, más o menos, generó un boom, un cambio en la vida de la gente, y todo el mundo decía que la fluoxetina pues cambió la vida de muchas personas, le puso sonrisa al mundo. Ya dentro de este grupo pues han aparecido nuevas moléculas, está el citalopram, la paroxetina, una serie de moléculas derivadas principalmente de la fluoxetina. Y este último grupo de fármacos que aparecen recién en la década de los 90, que son los antidepresivos heterocíclicos, que son parecidos a los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Está la duloxetina, el bupropión, la mirtazapina y la trazodona, que son más modernos. El mecanismo de acción de cómo actúan, como les digo, ya basados en una alteración molecular química, es complejo. No vamos a entrar en detalles, pero como su nombre dice, inhiben la recaptación de la serotonina, por lo tanto permiten que la serotonina siga fijándose al receptor postsináptico y esto podría de alguna manera generar un estímulo positivo para evitar esta inhibición propia de la depresión. ¿Ya? Los MAO producirán mayor secreción de serotonina, todo relacionado con esos receptores a nivel cerebral. ¿Ya? Los mecanismos, como digo, son muy complejos, pero básicamente la idea es producir una estimulación mayor postsináptica. ¿Para qué se usa? Todos los antidepresivos, obviamente, van a usarse principalmente para los trastornos depresivos. Trastornos depresivos mayores o menores. Menores son los que duran menos tiempo y mayores son los que duran más de un año. Pero también se han visto que van a servir para otros tipos de trastornos, para trastornos del pánico o ansiosos severos, trastorno obsesivo compulsivo y para dolor crónico. Entonces, no solamente tienen un uso para los trastornos depresivos, sino también se usan como coadyuvantes en el manejo del dolor crónico. ¿Qué efectos adversos van a tener? Van a depender al grupo que pertenece. Los tricíclicos, los más antiguos, se asocian mucho a sedación, boca seca, visión borrosa, bradicardia, hipotensión, arritmias. Entonces, hay que tener cuidado en el uso de pacientes adultos mayores. Los MAO, hipotensión, trastorno del sueño, casi ya no se utilizan, como les digo, porque estos fármacos, los inhibidores de la secreción de la recaptación de la serotonina, son los que más se están usando. Estos no producen sedación, pero sí se ha visto en algunos casos, pueden producir algunos síntomas gastrointestinales, algunos casos temblor, disminución de la libido, sudoración, que son síntomas más leves y son síntomas más superables. Entonces son los mejores fármacos para trabajar con la depresión. Por último, el grupo de
dentro de los psicofármacos está este grupo que son los antipsicóticos o fármacos neurolépticos mayores, así también se llaman. Los antipsicóticos o neurolépticos mayores están destinados a tratar los problemas psicóticos y la enfermedad que tiene síntomas psicóticos más representativa es la esquizofrenia. La esquizofrenia en realidad es un trastorno mental que se describe o se desarrolla en base a los síntomas que presenta. Se requiere para su diagnóstico la presencia de dos o más de los siguientes síntomas. La presencia de ideas delirantes, el creerse algo que no es cierto, pero para uno es realmente cierto. Por ejemplo, que uno tiene la cura del COVID. Yo sé cómo se cura el COVID. Hay mucha gente delirante en este momento, pero sabemos que es una idea delirante el resto. Ya, alucinaciones, que son percepciones anormales sobre estímulos del ambiente. Por ejemplo, estoy alucinando, sueño que veo la figura de un diablo, de Cristo, ya, o veo a otra persona y puedo incluso conversar con esa otra persona que no existe, pero sí existe para mí. Alteraciones en el lenguaje, producto de que hay una alteración en el pensamiento y en el orden del pensamiento, el lenguaje es desorganizado, incoherente, conductas catatónicas o desorganizadas, el paciente de que sea muy higiénico, muy limpio, deja de bañarse, deja de cambiarse la ropa, salía y era muy sociable con las personas, deja de salir, se encierra, se aísla, y representa un cambio conductual y una desorganización en su vida normal. Ya estos síntomas, que la aparición de nuevos síntomas los vamos a llamar síntomas positivos, y los síntomas negativos son aquellos que el paciente va a perder. Entre esos están el aplanamiento afectivo, entonces deja de ser una persona que sonríe, que está atenta al medio y se vuelve una persona más plana, más cerrada, no expresa sus sentimientos, como que esconde algo, o abulia y no tiene ganas de hacer nada, pierde incluso la motilidad normal, ¿ya? Las expresiones. Entonces, estos evidentemente no se desarrollan de un día para otro, sino se desarrollan en forma periódica. El tratamiento de los trastornos psiquiátricos es muy complejo y no solamente incluye los fármacos, que son una pequeña parte, sino también incluyen la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica, la terapia grupal y por supuesto está la fisioterapia. Se ha visto que los pacientes que reciben terapia física o una estimulación física tienen mejor pronóstico, mejor respuesta a estos síntomas que los que no lo reciben. Por tanto, existen programas en los que se estimula al desarrollo de estas actividades físicas de fisioterapia. Dentro de los fármacos, básicamente tenemos dos tipos, los antipsicóticos, los típicos y los antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos típicos son antiguos y entre esos están, debido a escuchar, el haloperidol, la chlorpromazina, la periciacina, que en realidad de los que se utilizan todavía está el haloperidol y la chlorpromazina. Y han aparecido igual en esta última temporada, en los últimos 20 años, nuevos. Están la risperidona, la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol, que son los que más se están utilizando. Diferencia entre uno y otro es que los antipsicóticos atípicos tienen menos efectos adversos. En cambio, los típicos tienen efectos adversos importantes. ¿Ya? ¿Qué efectos adversos van a tener? Son varios, entre esos está los más importantes, la sedación. El paciente está muy sedado y esto puede producir una serie de problemas, caídas, inmovilidad, trombosis venosa, broncoaspiración. Otro efecto adverso que es muy importante es la presencia de reacciones extrapiramidales. Empiezan con movimientos anormales, temblor, disquinesia, movimientos anormales, y esto es por el mismo efecto de los antipsicóticos. Reacciones cardiovasculares, puede producir hipotensión, alteraciones, arritmias, etc. Como en todos, reacciones alérgicas,
que van incluso a producir alteraciones hepáticas, alteraciones endocrinológicas, aumenta la secreción de prolactina y esto a veces genera galactorrea, secreción de leche por las mamas, ya sea hombre o mujer, y alteraciones metabólicas, que es la obesidad. De todos estos síntomas, los que más se han visto son con los antipsicóticos típicos. Con los atípicos se ha visto alteraciones metabólicas, obesidad, a veces alteraciones endocrinológicas. Las reacciones extrapiramidales son menos frecuentes. Estos fármacos, si bien están indicados para el manejo de la psicosis, de la esquizofrenia, también pueden ser usados para el manejo de otro tipo de trastornos de conducta en pacientes con alguna discapacidad, como por ejemplo trastornos de conducta en los niños autistas, trastornos de conducta en pacientes con retraso mental o con un grado de discapacidad, o en pacientes que han sufrido una lesión cerebral y tienen otra alteración de conducta, no precisamente psiquiátrica, ¿ya? Si no tienen otro, también se pueden usar y son moduladores de su conducta. Bien, es muy complejo que nosotros podamos hablar de todo en una clase y que además ustedes como fisioterapeutas puedan interiorizarse en todo. Son complejos sus mecanismos de acción, son difíciles a veces de comprender, pero este pantallazo sí es importante que sepan de que existen estos fármacos y que en algún caso van a tener pacientes recibiendo esta medicación. Hay que entender que el cerebro humano tiene 100 billones de neuronas, ¿no? Como decía algún otro personaje que tenía 70 millones. Entonces, no, tiene 100 billones. Estas neuronas están cada una conectadas con otras. Por lo tanto, tienes que pensar que el cerebro es el objeto más complejo del universo y que cada uno lo tenemos. Entonces, hay que saberlo usar bien y hay que saberlo valorar. Por lo tanto, ahí está lo complejo de poder entender cómo van a funcionar los fármacos y cómo va a funcionar el cerebro. Y cada persona, además, es diferente una de la otra. Entonces, siempre es importante pensar en eso, que no tratamos solamente con un órgano, sino con personas. Bien,